Bienvenidos a su curso Introducción al libro de los Hechos con este servidor Magdiel Narváez Negrón. Este es un curso introductorio donde usted va a poder aprender el mayor número de datos esenciales para conocer el libro histórico del Nuevo Testamento, conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y empezamos definiendo lo que es autor, fecha y lugar. Este libro se le adjudica la autoría a Lucas. Lucas, el mismo autor que lleva el nombre del Evangelio. Son dos unidades. Él escribió el primer tomo, el Evangelio según San Lucas, y escribió un segundo tomo conocido como los Hechos de los Apóstoles. Hay quienes cuando van a dar este tipo de curso dicen que el libro del Evangelio de Lucas debe ser conocido o entendido o haciendo referencia a el libro de los discípulos de Jesús, y entonces el libro de los Hechos conocido como el libro de los apóstoles de Jesús, haciendo una diferencia entre uno y otro, pero el libro originalmente su nombre es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque recoge esa vida, obra y casi la muerte de algunos de ellos, de la vida de los primeros seguidores de Jesús después que Jesús se despide de ellos y asciende a los cielos, prometiendo que habrá de regresar. Así que el autor es Lucas. El libro tiene elementos comunes entre ambos libros, o sea, el Evangelio y el libro de los Hechos tienen elementos comunes como la redacción es similar, los detalles, la línea de pensamiento teológico del autor. Hay una secuencia porque donde termina el Evangelio comienza el libro de los Hechos, y existe una unidad literaria entre otros detalles y características de ambos libros. La fecha del libro, la mayoría de los eruditos lo ubican entre el año 90 y el año 95 después de Cristo, escrito en Antioquía, de donde Lucas es oriundo. Él nació y se crió en Antioquía. Este libro también los destinatarios, ¿a quién se le escribe? Se le dedica a Teófilo, pero en términos generales, este libro es para la comunidad gentil que creyó en Cristo. Recuerde que la iglesia primitiva, en esencia, se dividió en dos grupos: judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. No se llamaban judíos mesiánicos, siguieron siendo judíos, porque establecer que eran judíos mesiánicos es establecer que ya había una división en el tiempo de Cristo, y no la hubo. Ellos eran judíos que creyeron que la promesa y la profecía de un Mesías había recaído en Jesús. Y los que no eran judíos, pero eran creyentes del Evangelio, a quienes se les llamó gentiles creyentes. Así que la iglesia está compuesta por dos grupos básicos: judíos creyentes de Jesús, que eran los judíos creyentes en el Mesías, y gentiles creyentes en Cristo como el Salvador de la humanidad. A ese segundo grupo es que Lucas le escribe este libro llamado Los Hechos de los Apóstoles. Y también, cómo no, dejar un legado para las futuras generaciones sobre lo que implica el desarrollo inicial de la iglesia.
Vamos ahora a tomar un momento para identificar los dos libros en términos de las semejanzas que existen en los dos libros. La primera semejanza es que en ambos libros Lucas en la redacción escribe siempre un número para identificar personas, pero no usa numerología. Lo que usa son palabras superlativas. Por ejemplo, en los dos libros siempre hay mucha gente, una multitud, una gran muchedumbre, todo el pueblo, toda la aldea, todo el mundo, toda la gente. Y estos son los vocablos distintivos de Lucas que están tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda también es la forma de nombrar a los necesitados. Esta es una forma bastante general en la redacción de todo el Nuevo Testamento, pero en Lucas se acentúa más aún porque hay ejemplos donde en el Evangelio de Lucas la persona no tiene nombre, aparece anónima, pero en otro evangelio quizás se le puede dar el nombre. Entonces, en este caso, Lucas, para poder hacer un elemento de mayor identificación, ¿verdad?, pues pone a la persona anónima. ¿Por qué? Porque al ponerlo anónimo da la ventaja de que el lector se identifique con la persona. O sea, yo me identifico con la mujer del flujo de sangre, pero también me identifico con el cojo que está en la puerta de Hermosa pidiendo ayuda. Bien, y así como no sabemos los nombres, nos identificamos con las personas y eso es un estilo en la redacción. También Lucas, a diferencia un poco de Marcos y de Mateo, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, tiene un estilo de respeto, un poquito más de altura para tratar con el discipulado. En Marcos y en Mateo este estilo es un poquito más drástico y se le recalcan los errores a los discípulos. Lucas tiene un poquito más de deferencia y por lo tanto se va a ver en los dos libros, en el de Evangelio y en el de los Hechos. Los detalles en las narrativas. Lucas es un escritor que en el libro de los Hechos va a repetir lo que hizo en el Evangelio, escribiendo los detalles de cada vez que narra. Usted puede encontrar en las narrativas lucanas de los dos libros que cuando él va a expresar algo, él incluye mucho detalle de carácter, de físico, de elementos socioeconómicos, de situaciones de nacionalidad, de diferencias entre las clases sociales. A él le interesa que usted sepa quién es pobre, quién es rico, quién está enfermo, quién está sano, qué pensaba la gente, cómo Cristo sabía lo que pensaban, y ese tipo de detalle enriquece la lectura. También el concepto de compartir entre las clases sociales, que lo vamos a ver más adelante. Lucas entiende que si Cristo está presente, las clases sociales se funden en una. Por eso es que Lucas 19, Zaqueo puede devolver la mitad de los bienes a los pobres, ¿verdad?, y la otra mitad pagarle a la gente que le ha robado. Y en el libro de los Hechos podemos tener los ricos sentados a la mesa con los pobres en un compartir, en la alegría del compartir, de vivir la vida cristiana como una sola iglesia. En Lucas y tanto en los evangelios, en el evangelio como en los hechos, la felicidad. La felicidad se recalca como resultado de la conversión y la necesidad en los dos libros de que todo el mundo sepa de este evangelio que es necesario para la salvación de la humanidad. Vamos a pasar a una segunda línea de elementos de secuencia
entre el Evangelio y el libro de los Hechos. Son cosas que las dejamos pasar por alto, pero yo no quiero que usted las pase por alto. Yo quiero que usted conozca bien este autor y su obra. Así que vamos a mirarlo. Vamos a ubicar a Jesús en el Evangelio de Lucas y al Espíritu Santo en el libro de los Hechos, para que usted vea la relación, cómo se va moviendo en el escrito, en la redacción. Vean, en el Evangelio Jesús tiene el poder. En los Hechos el Espíritu Santo confiere el poder. En el Evangelio Jesús es el Hijo de Dios. En los Hechos el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. En el Evangelio Jesús comisiona a los discípulos. En el libro de los Hechos el Espíritu Santo capacita a los apóstoles. Fíjese, aquí comisiona y aquí capacita, para que vea que hay una secuencia. Usted puede estar comisionado y no estar capacitado, porque el Espíritu tiene que capacitarte para que desarrolles lo que se te ha pedido por comisión. Jesús en el Evangelio profetiza la iglesia, habla de la iglesia. En el libro de los Hechos el Espíritu Santo anuncia el regreso de Jesús, forma la iglesia, profetiza la iglesia, forma la iglesia. Ahora Jesús anuncia el Consolador, esa es la que viene. En el Evangelio Jesús anuncia el Consolador. En el libro de los Hechos el Espíritu Santo anuncia el regreso de Jesús. Y en el libro del Evangelio, igual que todos los demás evangelios, Jesús habla sobre los frutos, o sea, predica sobre llevar frutos, pero en el libro de los Hechos el Espíritu Santo es el que produce los frutos. Como usted puede ver, Jesús monta una base en el libro de Lucas y eventualmente tiene seguimiento, concordancia, coherencia, continuación, consecuencia en el libro de los Hechos por el Espíritu Santo, trabajando en una sola armonía. El libro de los Hechos, en su contenido redaccional, nos presenta, más allá de la obra de la iglesia, nos presenta la naturaleza del Espíritu Santo, porque es la primera vez y es el único libro en toda la Biblia donde encontramos las mejores expresiones para entender al Espíritu Santo en una multitud de acciones y en una multitud de manifestaciones. El Espíritu Santo es Dios en espíritu y es conocido como la esencia de Dios, que puede estar en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, de nosotros, desde nosotros, hacia nosotros, a nosotros, ante nosotros, dentro de nosotros, en todos los momentos habidos y por haber. El Espíritu Santo es la manifestación del Dios vivo, que vive en el creyente, no afuera ni al lado, vive en el creyente e instala un código de conducta en la conciencia. Y por eso es que usted y yo de momento nos sentimos que algo no está bien, y es que dentro de nuestra conciencia la voz del Espíritu nos habla para hacernos saber qué es lo correcto, qué es lo verdadero y qué es lo necesario. Por eso Jesús, cuando le habló a los discípulos en el Evangelio de Juan, les dijo claramente que el Espíritu Santo venía a llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, el Espíritu nos va a llevar siempre a lo verdadero y nos va a llevar siempre a lo justo, a lo esencial, a lo necesario para estar en plena y estrecha armonía con el Señor, como Él así lo quiere. En este libro, el Espíritu Santo se manifiesta de múltiples maneras. Bautiza, capacita, comisiona,
respalda, liberta, se manifiesta, distribuye, fortalece y acompaña. Es algo espectacular. Si usted como creyente quiere saber a qué herencia eclesiástica usted pertenece, debe estar pendiente de leer el libro de los Hechos y entrar en esa dinámica en conjunto con el mismo Espíritu para que usted pueda recibir bautismo, capacitación, comisión, respaldo, liberación, manifestación, distribución, fortaleza y compañía. El Espíritu Santo es todo en la iglesia. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está para estar en la iglesia, con la iglesia y todo lo que hemos dicho hasta ahora, por no repetir. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo desata múltiples funciones que solamente le corresponden a Él como consolador. Y vamos ahora a mirarlas poco a poco, según algunos capítulos, y después vamos a entrar en lo que son los esquemas teológicos que monta el Espíritu Santo. En las funciones del Espíritu Santo tenemos el bautismo. El bautismo se ve en múltiples ocasiones en el libro. En el capítulo 2, los discípulos son bautizados y llenos por el Espíritu de Dios a una capacitación extrema y máxima con todos los dones posibles, porque esta es la iglesia que va a irrumpir a llevar este evangelio de testimonio por todos lados. También ocurre en otros momentos donde los apóstoles están predicando. Pedro ve con sus ojos el bautismo en la casa de Cornelio en Cesarea Marítima, al norte de Israel, en donde los romanos, sin estar practicando la ley, reciben el mismo bautismo que los judíos cuando estaban en el aposento alto. Y esto trae un elemento interesante que más adelante lo vamos a mencionar. El Espíritu Santo también tiene la función de velar la unidad en el liderato. Y esto lo podemos ver en ese capítulo 2, donde los discípulos no están peleando por ver quién manda, quién gobierna, quién preside. Ellos lo que quieren es que el Espíritu venga sobre de ellos para ellos salir a llevar el mensaje y la palabra por donde quiera. En esta esencia es importante nosotros entender que ciertamente la iglesia tiene que tener una dirección humana, pero la verdadera capacitación del Espíritu es la que viene a poner unidad entre todos los que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la esencia que une el cuerpo de Cristo. Vamos a mirarlo de esta forma. Usted tiene un cuerpo humano que tiene cabeza. La cabeza es Cristo. Ahí no tenemos nada que buscar. Ese cuerpo tiene brazos, piernas, manos, hombro, tiene cadera, fémur, tobillos, pies, y ese cuerpo por dentro tiene hígado, riñones, intestinos, pulmones, excelente. Pues nosotros vamos a hacer todas esas cosas en la iglesia que he mencionado. ¿Funcionan solas? No funcionan. Porque el funcionamiento de ese cuerpo depende de que el espíritu esté en el cuerpo. ¿Para qué? Para que haya sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema sanguíneo. Si no, el cuerpo no funciona. Entonces tenemos iglesias que tienen tremendos órganos, tremendas partes para funcionar, pero no tienen el espíritu, que es el que unifica el cuerpo, para llevarlo en una misma dirección de cumplimiento. También el Espíritu demuestra lo que en esencia Dios pretende de nosotros en nuestra vida, que se llama amor comunitario. En ese mismo capítulo 2 está la manifestación del amor comunitario, donde partían el pan con sencillez y alegría de corazón,
tenían todas las cosas en común, la gente que tenía más vendía y repartía lo que tenía a los que no tenían, había un elemento espectacular de suplir necesidades y aquí vemos cómo es la verdadera prosperidad. Que la verdadera prosperidad es Dios prosperarnos para nosotros compartir con otros hermanos. Usted nos ve a nosotros en el ministerio, nosotros le damos ayuda y sostén a iglesias que no hay forma de que nos puedan ni dar ofrenda ni nada, pero queremos que el evangelio siga hacia adelante porque de eso se trata esto. O sea, si Dios nos prospera, nosotros queremos bendecir a otros hermanos también. Y esa es la esencia de lo que es prosperar. Prosperar no es para enriquecernos, prosperar no es para hacer nosotros unas cuentas de dinero y estar sólidos mientras hay otra gente que necesita. Es para estar bien, claro que sí que es para estar bien, pero a la misma vez para ayudar y socorrer. Y eso usted lo va a ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el capítulo 4, el capítulo 7, y se sigue repitiendo a lo largo del capítulo. También vamos a ver el elemento de la conversión del pecador. El libro establece en blanco y negro y más allá de dudas razonables que solamente el Espíritu convence al pecador. Y lo dice en una frase bien bonita. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente no se convierte con cánticos, la gente no se convierte con oratoria, la gente no se convierte con exégesis, ni con escatología, ni con mayéutica, ni con filosofía, ni con postulados, ni con seminarios. La gente se convierte si el Espíritu Santo está presente en el mensaje y atenta al corazón de la persona diciéndole: necesitamos llenar ese vacío que está dentro de ti, y ese vacío solamente lo llena el Espíritu del Dios vivo. Ni siquiera el Espíritu Santo le va a caer encima a señalarle todas las cosas malas que tiene, porque lo que tiene mal no es otra cosa que conductas que está llevando a cabo porque tiene el corazón vacío. Si le llenamos el corazón, poco a poco va dejando esas conductas. Así que el Espíritu lo va a convencer de que su corazón está vacío y está lleno de cosas que no sirven, que son nefastas, que hay que abandonarlas, porque lo mejor que puede pasar es que el Señor se aparezca para llenar el vacío que hay dentro de ese corazón. También habla el libro sobre el favor del pueblo, que la iglesia va a ganar el favor del pueblo. El favor del pueblo no es otra cosa que gente que no son creyentes, gente que no creen en lo que nosotros hablamos, pero están dispuestos a respaldarnos y ayudarnos porque entienden que es importante, que es necesario que la gente entienda lo que nosotros estamos hablando y proclamando. Hay gente que a nosotros nos ayuda, no son muchos, ¿verdad? Más son los que creen en todo lo que estamos haciendo, pero hay gente que no creen en lo que nosotros proclamamos como nosotros lo proclamamos, tienen sus diferencias con nosotros, a veces, ¿verdad? Las distancias son considerables, pero no les impide ayudarnos, porque creen en la importancia de lo que estamos haciendo. No dicen: yo no soy cristiano, yo no voy a ninguna iglesia, pero mire, aquí le vamos a enviar para ayudarlo. O nos escriben y dicen: mire, siga adelante, ore por nosotros. Y ese es el favor del pueblo. Cuando el pueblo que no cree está dispuesto a protegerte porque creen que tú puedes hacer algo por otra gente en el nombre del Señor. Y el libro de los Hechos dice que la iglesia se ganaba el favor del pueblo, porque veían lo que estaba pasando. Y esto sucede cuando la iglesia asume una conducta y un elemento de productividad donde la gente ve que el gobierno no va a poder hacer lo que está haciendo la iglesia, donde las instituciones cívicas, sociales, organizaciones, las que sean, no hacen lo que hace la iglesia, porque solamente la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Nosotros se supone que oremos por los enfermos y que se sanen y que podamos compartir el pan que tenemos con los demás y que podamos sentirnos por los demás y que podamos ser empáticos con todo el mundo y solidarios. Y la gente, al ver eso, entonces creen en el trabajo de la iglesia. Si no lo estamos haciendo, es otra cosa, es un problema aparte. Pero eso es lo que se espera que el pueblo pueda ver.
También vamos a ver 4 elementos adicionales interesantes: la comisión de la iglesia, la capacitación de la iglesia, el servicio al prójimo y la vida de sacrificio de los apóstoles, que están en todos los demás capítulos que usted tiene en el libro. Vamos ahora a algunos comentarios exegéticos sobre el libro. Recuerde que esto es un curso introductorio, un curso exegético es todavía más profundo, pero le queremos dar un poquito más para que usted tenga, como dice mi esposa, más carne de lo de lo que se quiere interpretar del libro. Vamos a algunos comentarios exegéticos y empezamos con el siguiente. El libro no nos dice con claridad cómo está montada la estructura de la iglesia. Y hace falta conseguir libros adicionales para poder ubicarse uno en términos de tiempo, espacio y gobierno eclesiástico. Por ejemplo, un libro buenísimo como Historia del Cristianismo de nuestro amado hermano el doctor Justo González es un libro bueno que te ayuda a entender estos primeros años de la iglesia. Él tiene otros libros adicionales también, libros de introducción al Nuevo Testamento como Raymond Brown, Everett Harrison, son buenos para entender la vida principal de la iglesia. Y una de las cosas que ocurre que no está clara es quién gobierna o quién dirige la iglesia en Jerusalén. Cristo se va y ya se le ha aparecido a un grupo de personas, y entre la gente a la que Jesús se le aparece hay un tal Santiago, conocido en el mundo hebreo como Jacobo. Y este Jacobo, Pablo, en la epístola de los Corintios, capítulo 15, dice que se le apareció a Santiago y después a él como a un abortivo. Y este Santiago, la historia dice que es un hermano menor de Jesús. Y tiene otro llamado Judas también. Este se llama Santiago el Menor. Y este es el autor de las epístolas que usted tiene en su Biblia. Epístola de Santiago y la epístola de Judas es del otro hermano también de Jesús. Y este Santiago, después que tuvo el encuentro con el resucitado, entonces creyó en Jesús, se convierte y agarra el batón y él se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Sabemos más de él. Él fue expuesto ante un procurador que quería saber si este Cristo, que era rey y que era familia de él, había dejado una herencia y una riqueza, a lo que él le contesta que ellos son meros agricultores y constructores de casa y que lamentablemente no hay ninguna riqueza, y lo dejan ir libre, pero cuando sale el Sanedrín lo ejecuta bajo lapidación, que es muerte a pedradas, como le hicieron a Esteban. Este Santiago es el que dirige la iglesia en Jerusalén, y este Santiago tiene un problema bien grande, que este Santiago es el que piensa que todo el que quiera creer en Cristo como Mesías tiene que judaizarse. ¿Y qué es judaizarse? Cumplir con la ley y con los preceptos del judaísmo, que son 613 en combinación. Es todos los 10 mandamientos y 603 preceptos adicionales en términos de comida, purificación, rituales, vestimenta, elementos que tienen que ver básicamente con todo lo que compone el judaísmo. Y usted es gentil y quería convertirse a Cristo, tenía que cumplir con el judaísmo conforme a Santiago. También el libro nos presenta la figura de Pedro. Entonces ya tenemos aquí algo que no sabíamos. Pedro no es el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro es pescador de hombres. Eso es evangelista, no es pastor. Él se va a evangelizar. Fíjese que en la vida de Jesús, Jesús siempre se encuentra en el centro del país.
de la Galilea en el norte a Jerusalén y de vez en cuando pasando por Samaria que está en el medio. Jesús nunca estuvo en la costa, allá en Jafo, Jope, lo que es hoy Tel Aviv, más al norte, Cesarea Marítima. Jesús no, pero Pedro llegó allí, estando en casa de Simón el curtidor. Eso es la costa. O sea, Pedro no es el líder central de la iglesia, es un predicador itinerante como Jesús, porque eso fue lo que Jesús le pidió a estos discípulos originales. Vayan y prediquen y sean testigos en todo el mundo. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo. También nos presenta al apóstol Pablo, que no es de los originales, pero Cristo se le aparece en uno de los capítulos, lo derriba contra el suelo, lo procesan, lo trabajan, lo disipulan y ahora tenemos un tercer líder de la iglesia, pero en este caso es Pablo predicándole a los gentiles, a las comunidades que no son judías necesariamente, porque él entiende que este evangelio es tan bueno y tan bueno que hay que predicárselo a todo el mundo. Y ahí usted empieza a ver la afinidad entre el apóstol Pablo y el autor del libro, que es el doctor Lucas. Vemos también en el libro algo interesantísimo, el elemento de la unidad. Fíjense que nosotros tenemos esta idea de este Pedro impulsivo, este Pedro ajetreado, que es pronto en dirigirse, fuerte de carácter y todo. Y tenemos al otro lado este Juan que representa el amor y la empatía y la solidaridad. Y note usted que en el libro Pedro y Juan son una combinación. Y cualquiera pudiera interpretar que aquí estamos hablando de que el poder y el amor tienen que ir de la mano. Poder sin amor es total fanatismo. Amor sin poder es libertinaje. El balance está en creer en el poder, pero en manifestarlo con amor. No es lo mismo tener un don de profecías sin amor que un don de profecía con amor. Porque cuando lo voy a hablar, lo hablo en amor, lo hablo en empatía y en solidaridad. Si no tengo amor, tengo un don de profecía que va a ser un fuete y un látigo, aún diciendo las cosas que hay que decirlas. Que las vas a decir, pero no van a ser tan bonitas, tan buenas y tan amables como se requiere, porque aún lo fuerte se puede decir con amor y con dulzura. La situación entre este liderato nos trae algo interesante, porque Pedro es un discípulo espectacular de Jesús y se ha convertido en un apóstol, predicador, pero que se le convierte en miles de personas, hermano. Cristo prometió que él iba a ser pescador de hombres y ahí está, pescando hombres. Ahora, todavía le faltaba entender que la pesca no se puede establecer mediante los requisitos conforme a lo que yo creo. Me explico. En el libro va a haber una transformación de este Pedro que cree en este Jesús, que ama a todo el mundo y que viene a buscar los suyos y que estableció la predicación para todo el mundo, pero tiene Pedro la mentalidad de que eso es a través de su mente judía. Y para liberarlo de eso, Dios le da una experiencia de una visión del lienzo. Y en el lienzo, esta aparición, él oye la voz que le dice: Pedro, mata y come, y no llames inmundo a todo lo que yo he creado, porque el mundo judío llamaba inmundo no solamente a los animales que estaba prohibido comerse, también a la gente que no creía en lo que ellos creían. Y para rematar su visión, porque Dios da visión y después nos da experiencia, entonces lo saca de casa de Simón el curtidor y lo van y lo buscan dos sirvientes de Cornelio y lo llevan a Cesarea Marítima al norte, y allí
en casa de unos romanos paganos que no practican la ley, que no se circuncidan, acaba Pedro de ver la manifestación del Espíritu Santo, igual que en el Pentecostés. ¿Qué pasó con Pedro? Que se impresionó y le tuvo que haber calado hondo el que él no puede poner requisitos para la gente que va a recibir el Espíritu. Que eso es un asunto de Dios y no de la iglesia. La iglesia no tiene poder ni capacidad para decirle al Espíritu lo que el Espíritu debe hacer y lo que no debe hacer. A quién sí y a quién no. El Espíritu está sobre la iglesia, no la iglesia sobre el Espíritu. Y Pedro entendió la lección. Y esto trajo como consecuencia el primer concilio de la iglesia, llamado Concilio de Jerusalén, año 48 aproximadamente, en el mismo Jerusalén, donde de un lado tenemos el líder que es Santiago, el menor, el hermano de Jesús. De otro lado tenemos a Pablo, que es el apóstol de los gentiles, en una lucha enfrascada porque hay que judaizar a los creyentes gentiles. ¿Quién se metió en el medio para salvar esa controversia? Simón Pedro, diciéndole entonces a Santiago el menor: mira, yo acabo de venir del encuentro de los romanos, allí están hablando lengua, allí están llenos del Espíritu Santo y ninguno de ellos practica la ley. ¿Qué tuvieron que hacer? Dejar a Pablo que le predicara a los gentiles, que levantara las iglesias, que no judaizara, pero entonces la iglesia de Jerusalén no lo iba a respaldar. Pero Pablo está tan lleno del Espíritu Santo que, a pesar de que Santiago no lo quiso respaldar directamente, cuando la iglesia de Jerusalén se vio en crisis, Pablo estaba recogiendo ofrendas en Asia Menor para enviar a la iglesia de Jerusalén y sostenerla. El libro también nos habla de las acciones de otros líderes de la iglesia y de otros apóstoles, como es el principio de la predicación en términos de gente que quiere y conoce pero no saben en qué creer, que es el caso de Felipe con el eunuco etíope. Todas las acciones están determinadas dentro del libro. El libro también nos trae un mensaje de lo que es el martirio. Mártir. Martirio viene de mártir. Si cuando usted dice esto es un martirio, es que usted es un mártir. Está viviendo una experiencia crítica, una experiencia de controversia. Hay una serie de puntos que hay que evaluarlos dentro del libro. En el libro, los apóstoles van camino a un martirio, van a morir por Cristo. Yo quiero que usted entienda que la iglesia a la que usted pertenece, donde usted desciende, nuestros antecedentes son estos hermanitos, y estos hermanos subieron la vara hasta un nivel de estar dispuestos a morir por Cristo, y así lo hicieron. Esa es una de las pruebas más contundentes de que Cristo existe, de que hay gente, mucha gente, que estuvo dispuesta a morir por Él. Nadie está dispuesto a morir por una mentira, ni por una leyenda, ni por un cuento que me lo hicieron bien y me lo creí. Creyeron porque lo vieron, creyeron porque lo vivieron, creyeron porque lo experimentaron y estuvieron dispuestos a morir porque era la forma más rápida de testificar su regreso y su encuentro con Cristo. Imagínense, van a morir por Cristo y se van a encontrar con Él. Pero eso trajo unos conceptos que hoy día están mal explicados y mal expuestos desde la doctrina del Evangelio. El primero de ellos, el sufrimiento como un elemento de la fe. Hoy día se quiere predicar un evangelio liviano, un evangelio de absoluta prosperidad económica, un evangelio donde todo está bien, un evangelio donde no debes pasar ninguna prueba y ningún problema, y eso está fuera del contexto bíblico totalmente. En el libro de los Hechos se nos presenta el sufrimiento como el elemento de la fe.
¿Cómo? Presos por Cristo, pasando hambre y necesidad por Cristo, crucificados, decapitados, perseguidos, azotados, arrestados, señalados, expulsados de las iglesias y de las regiones. ¿Por qué? Porque el mensaje traía controversia y a consecuencia del mensaje les sobrevino sufrimiento. Pero ellos vieron el sufrimiento como un elemento de fe, como que era parte del proceso que había que vivir, y en el proceso del sufrimiento crecieron, maduraron y echaron raíces. No se echan raíces en bonanza. No se echan raíces en prosperidad, no se echa raíz en las Pascuas buenas, se echa raíz en la crisis, en el dolor, en la enfermedad, en las situaciones, y ahí se te rompen los esquemas mentales y cambian los esquemas. Ahora este es un Dios que, aunque no me ha sacado del problema, se ha metido en el problema conmigo. Es un discurso que está en toda la Biblia. José, Dios no lo sacó del mercado de esclavos, ni lo sacó de la cárcel, se metió con él. Dios no sacó a los jóvenes del horno de fuego, se metió con ellos. Dios no sacó a Daniel del horno del pozo de los leones, se metió con él. Dios está en tu proceso para que veas que lo que está sucediendo dentro de ti tiene un significado. Hay un buen libro que les recomiendo a la gente que los lea, se llama The Man in Search of Meaning, el hombre en busca de significado, de Viktor Frankl, que te va a dar un sentido distinto de lo que tiene que ver con lo que tú estás pasando. Este es un hombre que vivió dentro de un holocausto, de un campo de concentración holocausto, y empezó a ver a los judíos en la búsqueda de un nuevo significado en lo que estaban viviendo. Si tú no tienes una teología que te dé espacio para entender lo que estás viviendo, cuando te toque vivir lo que no esperas, entonces no tienes el mensaje que te mantenga a flote dentro del proceso. Los creyentes, los discípulos, los apóstoles se abrazaron al mensaje, y en medio del presidio viviendo en Cristo, en medio de la angustia creyendo en Cristo, en medio de la prueba predicando a Cristo. 2. Vieron el elemento de la prueba como una señal de la voluntad divina. Esta gente en el libro de los Hechos dijo: si nos están probando es porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque el enemigo de las almas no invierte tiempo con la gente que él ya tiene en su poder. Él va a buscar a aquellos que le están destronando el reino de las tinieblas. Porque la iglesia vio la guerra con el mundo de las tinieblas, la gente que se perdía, y fueron a buscar las almas. Al ver que estaban pasando pruebas, dijeron: estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando te esté pasando algo adverso porque quieres hacer la voluntad de Dios, ríete, estás haciendo lo correcto. Las cosas buenas dan trabajo en el reino muchas veces, pero si lees este libro te vas a dar cuenta de que esta gente estaba haciendo la voluntad de Dios a pesar de la prueba y el martirio que estaban viviendo. También ellos le dieron una vuelta al concepto de lo que es apóstol. El concepto de lo que es apóstol en el libro de los Hechos no es necesariamente lo que es apóstol para mucha gente hoy día. Y caminamos con cuidado porque nosotros no queremos juzgar ni ofender, ni mucho menos estar señalando a nadie. Solamente queremos enseñar. La palabra apóstol en español viene del griego apostolos. Apostolos lo que significa es enviados. Hay una segunda acepción que es comisionados, o sea, los que comparten una misión. Entonces, la gente, cuando veía que ellos llegaban, le decían: ahí vienen los enviados, ahí vienen los misioneros, ahí vienen los comisionados. En griego, ahí vienen los apóstoles. Los apóstoles eran los que hacían misión.
los que eran enviados, los que iban a servir. Es un concepto de servicio y no un concepto jerárquico. Lo que sucede que para evitar los falsos apóstoles en la iglesia primitiva, porque todo el mundo quería ser apóstol para lucrarse, lo que distinguía a unos de otros era que le pusieron una serie de requerimientos para poder entender. Y el mayor de ellos era que tenía que ser de los seguidores originales de Jesús. Y entonces los seguidores originales de Jesús no son 12, son más porque los discípulos tenían discípulos. Que hay que buscar la forma de cuadrar eso después con más calma en un segundo estudio sobre los hechos. Que Cristo se le hubiera parecido, o sea que Cleofas cualificaba para apóstol, que Pablo cualificó para apóstol, porque Pablo no es de los originales, pero es apóstol, dice él, porque a mí me nombró mi propio Jesucristo, ¿ves? Que estuvieran dispuestos a sufrir por la obra. Y ahí una serie de requisitos adicionales y ellos le dieron el concepto real, que es el concepto de servicio, servir por Cristo. Surgió entonces también el otro concepto, el concepto de la iglesia. La iglesia, como la vemos hoy, no es la iglesia del libro de los Hechos. Y usted dice, hermano, ¿y cuál es la iglesia del libro de los Hechos? Bueno, la iglesia del libro de los Hechos se reunía básicamente en dos lugares al principio. En los caminos, porque ahí se encontraban. Y ahí traían ropa, alimento, dinero para sostener las viudas, los huérfanos, los necesitados. Ahí se predicaba. Usualmente si había agua cerca, se bautizaba a la gente también. Y las segundas reuniones en las casas. En las casas se partía el pan porque es la forma de partir la comunión. La cena, están todos juntos, comparten la cena para conmemorar el regreso de Cristo. Se predica, se estudia el Evangelio, se fortalece y se capacita gente para echarlos adelante en el nombre del Señor. Esa básicamente es la vida de la iglesia primitiva. El templo que había era el de Jerusalén hasta que lo destruyeron en el 70 y allí lo que se iba era a orar. Las sinagogas están disponibles para estudiar y los judíos que se habían convertido a Jesús o habían creído en Jesús como su Mesías y su Salvador iban a las sinagogas a estudiar con los que no creían y ahí se formaban las luchas campales entre unos y otros. Se oraba en las casas, se ungían a los enfermos. Pedro pasa, los enfermos los sacan afuera, la sombra toca y el Espíritu Santo los sana. Pablo viaja y va a las ciudades importantes del mundo grecorromano que siempre tienen plazas, aerópagos, ágoras que son pasillos de compra y en lugar de eso hay siempre un lugar público para hablar y ahí Pablo se para y ahí es que predica y ahí que la gente se convierte y después que se convierten ahí vuelven y se reúnen porque los que se convierten traen a otros para que también se reúnan en esos lugares. Eso es lo que pasó en Corintios, en Tesalónica, en Filipo, entre otros de los lugares que el apóstol Pablo se encontró predicando. La iglesia creció en gran manera y se le empezó a llamar la gente del camino, porque iban por los caminos y en los caminos era donde más impacto tenía el mensaje del Evangelio. El libro de los Hechos nos presenta la realidad de lo que debe ser la iglesia para el día de hoy. Nosotros necesitamos restaurar la iglesia y retomarla como está en ese libro, haciendo que el Espíritu Santo se deje sentir en nuestras acciones. Una de las cosas grandes que pasa en el libro de los Hechos es el elemento de la igualdad. Cuando dice que partían el pan juntos con alegría de corazón, no hablan de los que eran iguales, habla de que el dueño de la finca que tenía esclavos y que tenía siervos, se reunía con sus esclavos cristianos y con sus siervos cristianos a compartir juntos por primera vez.
Alguien me preguntó una vez en un curso que por qué si se convertían los hacendados todavía tenían esclavos. Y la contestación es que si él salía de esta persona y lo dejaba libre y no le compraba la libertad que valía dinero, lo iba a comprar otro dueño y ese dueño a lo mejor no iba a ser cristiano y lo iba a atropellar y lo iba a desbaratar. Por lo tanto, si no podía pagarle la libertad, mejor lo retenía y lo trataba como a un hermano. Por eso en la epístola de Pablo a Filemón le dice, ahí te envío a Onésimo y cualquier cosa que haya que pagar, ponlo a cuenta mía y trátalo como a uno de nosotros, porque es un hermano en la fe, lo único que es esclavo. Entonces Pablo está haciendo a Filemón, acuérdate que es esclavo, pero es hermano en Cristo y hay que tratarlo como tal. Y esa es la situación trágica, porque el Imperio Romano no perdonaba que se liberara a un esclavo sin pagarle la libertad. Y a consecuencia le daban un pergamino que es como si fuera un pasaporte para un salvoducto, para que fuera por todo el imperio. Él enseñaba ese pergamino como que era un esclavo libre. Ser ciudadano es otra cosa. Primero era ser esclavo libre y después era comprar la ciudadanía. Son dos cosas que son bastante caras, ¿no? Difíciles de adquirir tan fácil como nosotros lo pensamos hoy día. Es un mundo bien complejo y bien distinto al que nosotros estamos viviendo, pero con la esencia del Espíritu Santo podemos lograr mucho. Ahora vamos a los esquemas teológicos que están en el libro y que más adelante quizás en otro estudio que hagamos sobre el análisis exegético del libro de los Hechos, profundicemos más aún todavía. Yo con este estudio pretendo que usted se empape del libro, lea el libro y cuando quiera más montemos el otro, ¿vale? Bueno, vamos a algunos esquemas teológicos. En el libro, en los evangelios, Jesús sana. El primer esquema que vamos a ver aquí después del aposento alto, después de la capacitación, no se olvide de eso, vemos a Pedro y Juan diciéndole al cojo en el capítulo 3 y 4, de lo que tenemos te vamos a dar. Así que la pregunta hoy día para la iglesia en su esquema es, ¿qué tiene la iglesia para dar? Porque de lo que la iglesia tenga, de eso es que le va a dar al necesitado. A veces pensamos que es todo tiempo dinero, comida. Aquí estamos hablando de poder del Espíritu Santo. De lo que tenemos te vamos a dar. Levántate y anda en el nombre de Jesús. El cojo se incorporó, que era de nacimiento, y empezó a correr y a dar gloria a Dios por donde quiera. También está el evento de la burla contra el Espíritu Santo. Ananías y Zafira tratan de quitarle al Espíritu lo que le corresponde, le costó la vida. Y en esencia nosotros no estamos aquí para pedir al Espíritu que le quite la vida que se burla, porque yo creo que sería bastante nefasto predicar un evangelio de amor y terminar pidiéndole a Dios que le quite la vida a los que están haciéndolo mal, en cuyo caso cualquiera de nosotros en algún momento por error pudiéramos estar en esa lista. Yo creo que aquí el mensaje del esquema teológico es defender lo que creemos, ser más apologetas en el reino, defensores del reino que meros espectadores de las gradas. O sea, es bueno estar en la grada aplaudiendo y chihichija, pero hay que bajar de la grada y meterse en la arena y decirle a la gente, esto es lo que yo creo, yo estoy dispuesto a morir por este esquema. Y eso nos lleva al esquema del martirio con Esteban, tratando de hablarle a esta gente que lo quiere matar y haciendo ver que el reino de los cielos se abre y que ve al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Le costó la vida. Usted y yo tenemos que proclamar que Cristo está vivo, que está a la diestra del Padre y que regresa por nosotros, así nos cueste la vida. La visión del evangelismo planteada en la historia de Felipe y el eunuco etíope en el capítulo 7 del Evangelio, el capítulo 8 con Esteban en el evento del martirio, Pedro con la visión del lienzo que representa el proceso de Dios limpiándonos los prejuicios y los elementos críticos que en ocasiones se convierten en requisitos para que otros crean.
Deja que el Espíritu de Dios te limpie lo que no hace falta para predicar el Evangelio. ¿Sabe cuántas cosas hay metidas? ¿Cuántos elementos se meten dentro de los predicadores y los sermones que predicamos a veces que no tienen nada que ver con el reino? Vamos a eliminar lo que no sirve, hermano. Vamos a echar fuera de nuestros sermones lo que parecen requisitos para que la gente se salve. Y para eso, que Dios nos dé visiones, que Dios nos visite y que Dios nos lleve a sitios como la casa de Cornelio para ver el Espíritu manifestándose en gente que no es igual que nosotros. La confrontación de Pedro, Juan con Simón el mago, que quiere comprar el poder del Espíritu Santo para impactar a la gente, pero se arrepiente de corazón sabiendo que está ofendiendo el Evangelio. Y entonces los discípulos oran por él, le ponen las manos para que sea investido con el poder del Espíritu Santo, no para impactar a la gente, sino para que sean salvos y reciban del Espíritu lo que tienen que recibir. El Espíritu Santo no es un show en la iglesia, no es un elemento de manifestación para que la gente vea que estamos llenos de su poder, que hablamos lenguas, que profetizamos, que tenemos dones para sanar. No, hermano mío, eso es para servir, es para que las almas se conviertan, es para que la gente vea a Dios reflejado en nosotros y a través de nuestras conductas. Los capítulos 10 y 11 y 12 son la unidad transicional donde dejamos atrás las historias de todos los discípulos y los apóstoles y ahora nos vamos de lleno hasta el final con el desarrollo ministerial del apóstol Pablo. La pregunta que hace la gente a veces es: ¿y por qué pasó esto, hermano? Bueno, porque ya aquí empiezan los viajes misioneros y el autor del libro camina con el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, aquí no hay Facebook, no hay Twitter, no hay Instagram para saber qué está pasando en Jerusalén, qué está pasando en Jope, qué está pasando en Samaria. Y entonces Lucas se convierte en compañero de viaje de Pablo, y como él está con Pablo, pues se le hace más fácil escribir lo que está sucediendo. Un par de detalles adicionales para que los consideren. El libro de los Hechos y las epístolas paulinas tienen congruencia en muchas cosas y divergencia en otras. Las congruencias es porque Lucas está presente, las divergencias es porque Lucas tiene algo de información pero no la tiene de la forma correcta. A pesar de eso, lo escribe para que no se olvide ni se quede y esté en el futuro de la iglesia. La mayor veracidad de los viajes misioneros está en las epístolas, y utilizamos el libro de los Hechos como complemento de los viajes y las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Y al final tengo que decirle que este es el libro de los Hechos y el libro del Evangelio de Lucas son los únicos dos libros escritos por un gentil en toda la Biblia que usted y yo tenemos. Por lo tanto, si usted me pide una recomendación de con qué libros yo debo empezar a leer la Biblia, aquí están los dos. Empiece primero por el libro del Evangelio de Lucas y siga corrido por el libro de los Hechos, porque esos escritos están más cerca de la realidad suya y mía en términos de ser gentiles. Usted no es judío, yo no soy judío, no tenemos que ser judíos para creer en Cristo. Estos libros nos van a hablar a nosotros en términos del Salvador de la humanidad, del Cristo que quiso establecer una iglesia de la cual usted y yo somos parte. Y el último detalle de este estudio es que usted sepa que este es el único libro de la Biblia que todavía se sigue escribiendo, porque mientras haya iglesia haciendo la voluntad de Dios e investida
por el poder del Espíritu Santo, se sigue escribiendo los hechos de los servidores, los hechos de los comisionados, los hechos de los enviados, los hechos de los apóstolos. Usted y yo. Ante ustedes la introducción del libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos encantaría que usted sintiera la pasión de entrar de lleno a leer este libro y de seguir educándose con nuestro ministerio El Galileo y con la Universidad Teológica de Vida Abundante. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.